En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora sí estamos con el embajador Fortunato Quesada. ¿Cómo está, Fortunato? Santiago, culpa el inconveniente tecnológico debido a mi casi avanzada edad. No te preocupes, Fortunato, vamos al tema. El presidente ha ido a Nueva York a una cumbre de la ONU y se ha manifestado sobre diversos temas que no necesariamente atañen sobre la realidad actual del país. Por ejemplo, se ha manifestado a favor de una renegociación sobre las Islas Malvinas entre Perú y Argentina, se ha manifestado a favor de crear una embajada en Palestina, también de reconocer a la República Árabe Saharaui. Ha habido un poco de escándalo por sus manifestaciones. Sin embargo, ¿este tipo de propuestas van en la línea de la política exterior que ya venían o es un cambio, no? Mira, Santiago, lo primero que hay que contextualizar es que el presidente de la República, según la Constitución, dirige la política exterior y obviamente la Cancillería es encargada de implementarla. En relación a tu pregunta puntual, lo de Saharaui o la República de Saharaui fue reconocido en el gobierno de Fernando Belaúnde II. En el caso de lo de Palestina, esto viene ya hace varias décadas, tan es así que hay un embajador de Palestina en el Perú. Y en el caso de las Malvinas, todos sabemos el incidente de los años 80 y también sabemos, y hay que decirlo con claridad, que también Argentina en los años 80 jugó un papel poco amigable con nosotros al vender armas al Ecuador. Dicho esto, cuando el presidente expone la política exterior, hay que tener varias aristas a contemplar, no solamente los lazos históricos, culturales, sino también lo económico, lo comercial, los intereses particulares, a fin de coadyuvar una posición sólida. La política exterior es la defensa de la soberanía, la defensa de los límites, los intereses nacionales, y debe haber una concordancia a lo largo del tiempo, a efecto que el tiempo la haga válida y la haga fuerte. Entonces yo me imagino quienes han articulado la posición del presidente que le expuso el día martes en Naciones Unidas deben haber contemplado todos estos aspectos a efectos de que el presidente diga lo que dijo. En el caso, por ejemplo, de Argentina con las Malvinas, Inglaterra, es sabido que Inglaterra pues es el segundo socio inversionista en el Perú, tiene casi el 20% de la inversión extranjera en el Perú y la Argentina no está entre los principales inversores. Entonces hay que saber meridiar, balancear bien todos estos aspectos porque las relaciones exteriores con los países son difíciles, son complejas y no se pueden arañar por algún momento o por un pequeño discurso cuando las tradiciones o las inversiones o los movimientos económicos, comerciales y también políticos tienen larga data. Entonces, si ha habido un sopeso de todas estas variables que he mencionado, bueno, si el presidente tomó esa su decisión, es legal, es constitucional lo que él está haciendo y como toda decisión también está sujeta a las críticas. Ahora bien, es cierto que esta serie de anuncios, que es lo más contextual, viene, digamos, genera cierto ruido porque la Cancillería ha estado generando ruido, ¿no? El último canciller antes de César Landa duró un mes en el cargo, hablamos de Rodríguez Mackay, su asunción al cargo generó las renuncias de los embajadores en la OEA y en la ONU, ahora han vuelto, sí, porque ha vuelto Landa, antes estuvo Maurto, en general ha habido 5 canciller en un año de gobierno, cuando siempre ha sido, digamos, una cartera
con cierta regularidad y con cierta estabilidad, por lo menos dentro de sus planteamientos generales, ¿no? ¿Qué está pasando en la Cancillería? ¿Cómo lees tú el contexto de lo que está pasando desde el gobierno de Castillo, si la crisis viene desde antes? Mira, el presidente Castillo, acorde con la Constitución, reitero, vuelve a dirigir la política exterior. Como tal, al escoger un canciller, de antemano, ese canciller sabe lo que el presidente quiere ABC en política exterior. Entonces, asume esos retos y esa defensa de la política exterior del presidente Castillo. Cambiar 5 cancilleres, lo único que genera es que no hay una opción técnica válida que tenga la permanencia en el tiempo como tú bien señalas, porque eso genera pues fragilidad, es falta de seriedad, falta de imagen. Si se sabía que, por ejemplo, en el caso del canciller Rodríguez Macay, él era contraveniente a la posición de Saharaui y del presidente Castillo, no debió asumir, porque se generó la contradicción y salió y hubieron 2 renuncias. En consecuencia, la política exterior, cuando la expone el presidente y ya nombra a un canciller, debe estar en la capacidad de aceptar políticamente los retos que el presidente de turno quiere. Y ahora, en la segunda parte de tu pregunta, esta situación en la Cancillería se viene dando, y la historia lo prueba. En el año 92 hubo un quiebre institucional cuando el entonces canciller de la Puente y el presidente Fujimori sacaron alrededor del 20% de los diplomáticos y los cesaron. Pasaron 8 años hasta que el presidente Toledo con Diego García Sayán los reincorporaron. Pero estas cicatrices han durado y siguen durando. Y hoy en día la Cancillería tiene que entender que es un cuerpo de 700 personas, profesional, capaz, pero al mismo tiempo es una carrera jerarquizada. Entonces las obligaciones también tienen un límite cuando chocan en lo político. Y es menester del canciller y el vicecanciller, que es el jefe del servicio diplomático, explicar, analizar todas las aristas de una decisión de política exterior, porque, repito, son más complejas de lo que el presidente declaró en Naciones Unidas. Tienen muchas variables que a primera luz generan críticas, pero al mismo tiempo la Cancillería debe explicar de manera transparente, y los diplomáticos, que son servidores públicos, deben aclarar estas pequeñas diferencias, interrogantes y críticas, para que se dé cuenta que ha habido decisiones que hay veces traspasan lo que la opinión pública conoce. Al mismo tiempo, disculpa que me expanda, hay también mecanismos de diálogo diplomático que hay veces son mejores tener conversaciones previas, viajes bilaterales, visitas de trabajo, donde se va armando pues las decisiones cuando se comunica a la opinión pública. Porque si no, la gente, la opinión pública, la prensa, no comprende la magnitud, porque simplemente no se ha explicado de una manera correcta. Bueno, en mi opinión, que va más allá de la política exterior, el presidente utiliza esta clase de foros y una serie de distractores para que no se hable de lo principal, que es de su situación fiscal, ¿no? Pero volviendo al tema, más allá de los chivos expiatorios, tú vienes denunciando corrupción en Torre Tagle. Una corrupción que señalas está enquistada desde hace tiempo y se manifiesta en tu caso en específico, en el que tú fuiste, no sé cuál es la palabra exacta, pero cesado de tu cargo de embajador por una denuncia y sin el debido proceso. No fuiste expulsado del servicio antes de que se haga todo el debido proceso. ¿Puedes contarnos un poco cuál fue el caso, por favor? Sí, cómo no. Te lo voy a contar en 3 capítulos para que la opinión pública que está escuchando lo entienda. El primer capítulo es: llegué a Israel en marzo del 18 y hasta junio del 18 fui grabado 40 horas en mi residencia de manera inopinada, sin que yo tuviera conocimiento, sin mi consentimiento, en actos o conversaciones de manera privada, y lamentablemente estos audios, a raíz de las coordinaciones del señor Rubín, que era el número 2 de la embajada en Israel, y del entonces jefe de gabinete del canciller Popolizio, el embajador Bosa,
hoy lamentablemente fallecido por cáncer, coordinaron para generar un escándalo mediático con esos audios manipulados, descontextualizados y editados. En consecuencia, el escándalo mediático no fue hecho por mi persona, fue manipulado y la orden venía de arriba. En el servicio diplomático, y todos los cancilleres lo saben, el servicio diplomático es jerarquizado y un jefe de gabinete no actúa solo, menos un número 2 de una embajada, y el canciller Popolicio y el viceministro de Cela en el 18 sabían lo que estaba sucediendo. Entonces se vendió esta imagen. Tema 2, con el estudio Gersi, después de un trabajo minucioso, logramos demostrar con la ayuda de la prensa, valgan verdades, aquí Cuarto Poder, El Comercio, Expreso, el Diario 1 y un sinnúmero de analistas políticos dijeron que aquí se había ordenado grabar y después te votan. ¿Y por qué se viola el debido proceso? Porque me sacan de Israel, o sea, me retiran del puesto sin haber tenido la conclusión, porque me sacan el 28 de junio del 18 y el proceso se abre el 2 de julio. Segundo, el viceministro de Cela recomienda la destitución. Y tercero, me destituyen sin hacer peritaje. En consecuencia, todo lo tenían planificado y armado. Y el capítulo 3 viene que en octubre del 2020, el señor Rubín, molesto porque fue suspendido 6 meses y en mi opinión debió ser destituido, tuvo, entre comillas, el coraje de soltar 31 folios legalizados en la Embajada del Perú en Israel por el cónsul, que son prueba irrefutable, donde se narra toda la planificación y la orquesta de este complot premeditado que contaba con la anuencia de Popolicio y de Cela. En consecuencia, ellos serían juez y parte. Y después, en diciembre de 2020, la embajadora Fátima Trioso, ella eleva un informe 011 del 9 de diciembre del 2020, de 29 páginas, donde señala que la conspiración existió. Y hasta hoy en día, el señor Popolicio está libre de polvo y paja, el señor de Cela está libre de polvo y paja, el señor Boza, con gran pena por su familia, falleció en agosto pasado, y el señor Rubín ya volvió de su sustitución al ministerio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se quiebra la justicia institucional en una institución, está en la corrupción más grande, porque esto se lo pueden hacer a cualquiera, y las pruebas existen. ¿Tú crees, Santiago, que Expreso, El Comercio, Cuarto Poder, La República, RPP, en fin, sin número de analistas políticos, el Diario 1, van a haber publicado esto a sabiendas que uno miente? No, uno está diciendo la verdad. Se ha quebrado la justicia en Torre-Tagle, la institución está dolida o herida. Embajador, sí. ¿Y por qué le hicieron esta conspiración? ¿A qué responde que le hayan hecho eso? Porque se le... Esto responde, y lo he dicho innumerables veces, y el señor Daniel Llover y Fernando Viva del Comercio lo publicaron. En agosto del 16, en el primer Consejo de Ministros que PPK tenía en Palacio de Gobierno, yo salí a recibir al canciller Luna, como era mi función de director general de protocolo del despacho presidencial, y el canciller Luna, en presencia de su viceministro Néstor Popolicio, me dio la instrucción que le informara qué personas y actividades tenía el presidente de la República, que él debía aconsejar y aconsejar al presidente de la República, cuando lo único que le interesa al canciller es su rubro relaciones exteriores. Y yo, por función, como comprenderás, veía toda la agenda y visitas y reuniones del presidente, porque esa es mi función. Y yo me negué a hacer esto. Yo esa tarde se lo conté al presidente Kuczynski y la respuesta fue no. En consecuencia, el señor Luna, en sus argollas que tiene con el señor Popolicio de Cela, Boza y Rubín, planearon todo esto, y como yo no acepté ser un traidor o un soplón, simplemente me la juraron, ordenaron grabarme 40 horas, discúlpame Santiago, yo cometí una falta que pidió disculpas públicas al usar una frase impertinente o una broma desatinada,
que con todo respeto me merecía una amonestación escrita y por último una suspensión menor, y me votan cuando no he cometido un delito. Y lo que es más triste, disculpa que lo diga, es que han venido después el canciller Wagner, un hombre de prestigio internacional, nacional, 3 veces canciller, Santiago, 3 veces canciller, autor de la ley del 2003 de octubre con el presidente Toledo, y él tenía en su escritorio todas las pruebas para declarar la nulidad de oficio y no lo hizo. Y la corrupción administrativa, discúlpame, no solamente es monetaria, que es lo que la gente entiende, sino también es blindaje, encubrimiento, negligencia, omisión de funciones y obstrucción de la justicia. Yo le envié 8 cartas al canciller Wagner, ni una contestó. Yo hasta ahora, de verdad, yo conozco a la familia del canciller Wagner, yo no entiendo, porque así soy, cómo un hombre del prestigio que él tenía no pudo actuar. O sea, en la Cancillería hay otorongo no come otorongo, canciller no come canciller. No es así. La justicia es un pilar fundamental de cualquier institución. Luego viene el canciller Béjar, que en fin, estuvo 3 semanas, el canciller Maurto, 2 veces canciller, se le pidió cita, se le pidió que revoque, porque las pruebas las tiene él. Le mandé 3 cartas y no hizo nada. El canciller Maurto es amigo de mi familia, desde mis abuelos, mis padres y quien habla. Todos los años, durante 3 años, me llamó a solidarizarse conmigo y después fue canciller y me tiró la puerta en la cara. Eso no es consecuente. El servicio exterior no puede estar basado en odios y rencores. El servicio exterior, Santiago, tiene que honrar el servicio público, honrar el dinero de los contribuyentes, honrar el prestigio y la imagen del servicio exterior generado por diplomáticos honestos y transparentes. ¿Por qué se hace caso a estas argollas? Luego viene el canciller Landa, en su primera gestión de 6 meses, abogado constitucionalista, catedrático de Derecho, y él sabe, porque, por favor, las grabaciones fueron hechas de carácter ilegal. Se le pidió cita, tampoco. Se le pidió que revoque. El Diario 1 le ha escrito 8 artículos y nada. El 22 de julio pasado, en la administración de canciller Landa, disculpa lo que te voy a contar, Santiago, porque yo también no entiendo. Me contestaron de que yo no tenía legitimidad para reclamar. Si yo soy la víctima del complot, ¿cómo no voy a reclamar? ¿Quién te respondió que no tenías legitimidad? El canciller Landa, el 22 de julio, le ordenó a su director de asuntos legales, el señor Isaac Marciano de la Cruz, que me contestó a raíz de las 13 cartas que no me habían contestado los anteriores cancilleres, diciéndome 2 cosas. La primera, que yo no tenía legitimidad para reclamar sobre mi caso, cuando yo soy la víctima. Discúlpeme, Santiago, si yo soy el protagonista principal. Fortunato. Si no existiera Fortunato Quesada Seminario, este caso no existiría. Fortunato. Y lo segundo, perdón. No, continúa, perdón, si tenías un punto más. Lo segundo, me dijeron que como estaba en el Poder Judicial, la Cancillería no opinaba nada. Falso. Acá el doctor Gersi, pues, es un abogado de renombre, pues. Y aquí, por favor, que esté judicializado es un tema. Relaciones Exteriores tienen su propia justicia. Por algo me votaron indebidamente, ilegal y arbitrariamente y desproporcionadamente. En consecuencia, y además la Cancillería sancionó a Rubín con 6 meses de suspensión y a Bosa con 9 meses de suspensión. En consecuencia, validan mi caso. ¿Por qué no pueden tener la hidalguía, la decencia y hacer crecer nuevamente a Torretales en reconocer que se equivocaron con mi persona? Fortunato. Todos nos equivocamos. Acá, si uno tiene capacidad de sancionar, tiene capacidad de enmendar. Fortunato, un tema para que la gente que normal, que no necesariamente está inmiscuida en cómo es la carrera diplomática o cómo funciona Torretales, ¿podrías explicarle por qué es tan inaudito que voten a un embajador en determinado momento de su carrera? Porque, bueno, a la gente no es lo más raro del mundo que te voten del trabajo, pero ¿por qué es tan significativo que lo hagan dentro del servicio diplomático? Buena pregunta. ¿Por qué?
porque esto, la destitución en la Fuerza Armada, se da por traición a la patria, cosa que yo no he hecho. En segundo lugar, yo no he cometido un delito. En tercer lugar, yo no acepté ser soplón, espía o topo del canciller Luna. En cuarto lugar, ¿qué ejemplo se le da a los demás diplomáticos? Cuarto, ¿qué ejemplo las asociaciones diplomáticas que no dicen nada o reclaman? Quinto, esto se lo pueden hacer a cualquiera. ¿Por qué si el Estado ha gastado 36 años mi función pública, que yo no tengo ningún reclamo, porque no les caía bien o porque no fui soplón o topo, me votan? Es una carrera jerarquizada. En consecuencia, el canciller y el vicecanciller saben todo. ¿Por qué? Te lo voy a explicar de manera simple. Porque el vicecanciller firma las resoluciones viceministeriales y el canciller las ministeriales y supremas. En consecuencia, todos los movimientos lo saben ellos. Entonces, ahora se me viene a decir que Popolicio de Cela no sabían nada. Por favor, con todo respeto al embajador Boza, que en paz descanse, al embajador Boza lo usaron, ¿me entiendes? Él tuvo un error que entender, una lealtad mal entendida, una orden que debió decir que no. ¿Por qué a mí? Nunca el presidente García y nunca el presidente Kuczynski me dieron una orden ilegal o incorrecta. Nunca lo hubiera hecho. ¿Tú sabes lo que es ser soplón de un presidente de la República? Eso es lo que me pidió el canciller Luna. Yo tengo dignidad y honra y nombre. Y los demás, el señor Luna no lo quiere hacer, discúlpame, es problema del señor Luna. Pero a mí me enseñaron en mi casa a no mentir, a no ser traidor y a decir la verdad. Y a saber pedir disculpas públicas cuando me equivoqué. Me equivoqué, pero no tenían ningún derecho de hacerle un daño a mi familia, ¿me entiendes? Hacer un quiebre a la institución. ¿Tú te imaginas lo que el cuerpo diplomático piensa de Torretal de hoy en día? Cuando era Carlos García Bedoya hacia atrás, o sea, del año 79 hacia atrás, era un orgullo ser diplomático. Era un orgullo lucirse, éramos los más bacanes de América Latina con Itamaraty, Brasil. Esto no sucede nunca, no ha sucedido en el mundo este tipo de cosas y no lo quieren resarcir, no pueden aceptar porque el señor Popolicio y el señor de Cela se equivocaron. El canciller Landa tiene una oportunidad por segunda vez en su vida histórica de hacer justicia, de hacer que los derechos, los principios, los valores, la integridad, la decencia vuelva a Torretal. Habrán errores, siempre los hay, Santiago. Lo que no puede haber es crueldad y maldad por no obedecer órdenes, que ya no sé qué verbo utilizar, porque a mí nadie me pide pues que sea soplón. Yo no creo que a ti te gustaría, o a nadie, porque esto no es, discúlpame, Torretales no es una mafia. Si hay argollas, que las haya en el sentido, hablando del presidente Castillo, de defender una posición de política exterior, bien sustentada, bien analizada, bien estudiada. Sí, en cuestiones académicas, intelectuales, logros, inversión, desarrollo, pero no en la torcedura de una institución que era un emblema. Y hoy en día, mira cómo nos trata la prensa. ¿Por qué? Porque se está privilegiando a 4 o 5 funcionarios sobre 700 diplomáticos. No, pues, Santiago, acá tiene que primar la decencia, tiene que recuperar Torretagle, y el canciller Landa tiene, así es la vida, por segunda vez la ocasión de resarcir. Yo que revoque, me repongan mi reparación civil y me toca mi nombramiento en una embajada, trabajar como el Perú, como siempre lo he hecho. No es a divertirse o no trabajar o servicio, o descuidar, es simplemente saber ser un servidor público, y un servidor público tiene el honor, de verdad, Santiago, de representar un país. ¿Qué mejor honor? Muchas gracias, Fortunato. Se nos ha acabado el tiempo, pero nos has dejado clarísimo el atropello que se está haciendo contra la institución del servicio diplomático y contra ti en particular. Muchas gracias, Fortunato. Gracias, Santiago, por la ocasión.
Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.